¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 32 minutos de las 21 en la República Argentina. Hasta las 23 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo para toda la provincia de Entre Ríos y buena parte de Santa Fe por la señal del canal, la señal de aire, las señales de cable que nos toman en cada una de las localidades de Entre Ríos y Santa Fe. Por internet nos puede ver por ahora.com.ar, por Canal 9 Litoral también en la web, y por análisis.com.ar, análisisdigital.com.ar, revistaanalysis.com.ar. Así que no puede decir que no tiene lugar donde no vernos. Bueno, estamos a 4 días de las elecciones. Se están cerrando los diferentes actos. Y nosotros hoy, obviamente, vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar el domingo, ¿no? Vamos a contarles cuál es el patrimonio de cada uno de los candidatos. Temas que a veces no se hablan, ¿no? O se habla muy poco. Pero hacia la transparencia, digamos, de los dirigentes, de los candidatos en esta nueva instancia. Y algunos van a generar mucha sorpresa, ¿no? Ustedes que estuvieron trabajando, señor Garro, señor Cherep, usted que trabajó Santa Fe. Yo creo que sí. Somos Santa Fe. Bueno, hay alguno que quiere que siga este gobierno. Porque Bueno, no. Alguno del justicialismo sería. Sí, eso. por el tema de los movimientos económicos, los audaces y los que conocen los movimientos económicos bancarios, los plazos fijos, los bonos y eso. Pero se sorprendió usted cuando se encontró con más de 30 millones de patrimonio, ¿no? Mucho. ¿Perdón? 30 millones. No, 32 era, ¿no? Un poquito más. ¿Cuánto era? No vamos a decir de quién estamos hablando, sino ¿cuánto? Sí, casi 34. ¿Y el dólar? Santa Fe. Con dólar a En Santa 37, ojo. Cotizado a dólar a 37. ¿Usted, Cherep, el más alto? En Santa Fe perdieron alguna curva se comieron, digamos. Porque yo ¿Usted no... me está queriendo decir que en mi querida provincia están todos cada vez más santos, digamos? O sea, hay una cosa Del TC2000 la curva. Hay una cosa ¿qué está gobernando Bergoglio, digamos? ¿En dónde? En Santa Fe, que que no hay problema. No, pero vamos a hablar del peronismo, vamos a hablar de Cambiemos, vamos a hablar Usted tiene todos los candidatos. todos los datos, de las 3 principales. listas principales. Y ninguno de ellos me roza semejante. ¿Quiere Sumamos, autoridad? capaz ¿Hay que- uno de los candidatos? Que vamos a una coleta acá enfrente. Que digamos. vamos a hacer una vez. Bueno, Sí. vamos a organizar un festival a beneficio. Llega a los 10.000 pesos por mes. Un festival a beneficio. Un festival a beneficio vamos a proponer. Yo decía algo, Listo. hacer política en Entre Ríos es muy rentable. Bueno, no, tampoco la pavada. O sea, mire que tenemos desde el puente que se llevaron. Hay Hace cuarto varias siglo. historias. Hace digamos, cuarto por ahí. siglo de eso. Pero de todas maneras, no, yo es cierto. Han pasado tenemos cositas. vergüenzas Sí, acumuladas. Se han robado un banco. De todas maneras, digo, digamos. cuando- Han pasado algunas cosas, digamos. Pero ¿no? cuando uno coteja números, yo estaba asombrado con lo que estaba mostrándome Luciano recién. La verdad es muy llamativo. Bueno, pero va a tener para información, digamos. Es una información que se puede aportar. Hablando de información, recordemos que la próxima semana, el sábado próximo, el sábado próximo, seguimos con el ciclo de charlas. Van a estar Nicolás Wiñaski y Diego Acabot de La Nación, que hoy fue noticia nacional e internacional, porque aparecieron la mayoría de los cuadernos de la causa, los originales de los cuadernos, más allá que uno dice, ¿cuánto tiene que ver las fotocopias o los cuadernos originales cuando los empresarios, sin que nadie le pusiera una pistola en la cabeza, fueron y declararon lo que declararon? Fueron con sus abogados y dijeron, sí, yo pagué coima, pagué acá, pagué allá. Recordemos que están en esta causa están implicados ni más ni menos que empresarios muy conocidos aquí de Paraná y la provincia, ¿no? Pero bueno, recordemos que Wiñaski y Cabot van a estar el sábado que viene en la continuidad del ciclo de charlas. Nos metemos en los títulos. Anto, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Esta noche en Cuestión de Fondo. Obra prohibida
El Club Náutico de Paraná lleva adelante una obra a la vera del río. La misma podría violar las normas que regulan la libre circulación por las costas. En breve, ¿qué dicen los organismos de control y la institución? Las declaraciones juradas de los candidatos. Hoy en Cuestión de Fondo repasamos los bienes que tienen blanqueados los candidatos a legisladores, el panorama en Santa Fe y Entre Ríos. Bueno, y en instante vamos a hablar con dos de los principales encuestadores de la provincia. Estamos hablando de Jorge Masluf, del Grupo Mercado, y José Torres, de la encuestadora Datos. Vamos a hablar en vivo. Ellos, ¿qué va a pasar a diferencia de otras entrevistas? No pueden dar ni un dato del trabajo que han hecho, del trabajo de campo, pero pueden opinar, pueden contar cosas. La justicia electoral establece que esta semana no se puede dar, ya creo que es esta semana, me parece, lo que establece la ley, no pueden dar dato alguno de los trabajos de encuestas que hicieron. Y también Garro le hizo una nota a otro de los encuestadores principales de la provincia, como el caso de Carlos Elgar, que también va a aparecer en un video contando su apreciación. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, Anto, como se comunica todas las semanas, y cosa que agradecemos porque insistimos, seguimos investigando cosas que nos genera la gente. Anto. Durante todo el programa pueden comunicarse con la producción a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, somos Cuestión de Fondo. En Instagram, @Cuestión de Fondo con un 2 al final. En Twitter, @Cuestión de Fondo 2. Y nuestro WhatsApp, 3435-057-153. Bien. Señores encuestadores, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Daniel. ¿Cuánto de diferente para ustedes esta elección presidencial con respecto a Masluf? Es más joven, digamos, o sea, José Torres es un veterano. Un muchacho un poquito mayor, digamos, un poquito, nada más. Pero ¿cuánto de diferente? José. Uno analiza las distintas elecciones y bueno, yo digo que a veces hay como temas centrales en las elecciones. Por ejemplo, tomemos 2 o 3 casos del 83 para acá. Yo recuerdo en el 83 me parece que el tema central era la institucionalidad, o sea, el ingreso al sistema republicano o reingreso, digamos. Entonces cuando se instala un tema, la gente dice, bueno, ¿quién me parece que va a representar o va a llevar a mejor adelante este proceso? Y ahí salió electo Alfonsín. Me parece que tuvo la fuerza de esa figura y de asociar el tema con la figura. Pero vos todavía no tenías la agencia en ese momento. No. ¿Tuviste después? Nosotros empezamos... 1990. Sí, pero empezamos, las primeras encuestas que hicimos para la interna Cafiero Menem, o sea que 88. No cuento qué edad tenemos, pero 88. Bastante antes. Y, por ejemplo, pasando de ahí, supongamos al 99, pasando a otra elección. Yo estaba analizando, por ejemplo, un proceso muy intenso económicamente de Menem, pero el 99 encuentra que el tema central era la transparencia y la lucha contra la corrupción. Con lo cual, la gente incorpora la figura de la Rúa y de la Alianza como lo mejor para ese cambio. Y recién, si bien han habido cambios, han habido otros temas, pero en esta elección me parece que el tema central ha sido la economía, la situación económica de la gente. Hay otros aspectos, por supuesto, que todos merecen atención. Esto frente a la pregunta que me hace Daniel, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene de distinto? Me parece que los temas van cambiando y acá va a ver quién la gente va a incorporar como la figura más importante para mejorar la situación económica. ¿Cuántas elecciones presidenciales cubriste, Jorge? Y 4. Ajá. 4. ¿Y? Adhiero a lo que dice José. Desde otro enfoque, una particularidad que tiene esta elección es que los dos principales contendientes sumados tienen una imagen negativa como yo nunca había visto, digamos. Los dos principales contendientes. Exactamente. Yo creo que este proceso electoral... ¿Estás hablando siempre de territorio entrerriano? Sí, y no, incluso nacional. Incluso nacional por comentarios o por información que uno insume de colegas nacionales, digamos, que hacen trabajos nacionales. En algún punto yo creo que la mayoría del electorado, la mayoría, no todo por supuesto, está eligiendo entre el menos malo y el menos peor.
la mayoría del electorado de Macri creo que no lo vota con gran placer o con gran convencimiento, pero lo prefiere por sobre otro que considera peor todavía, y al revés. Yo creo que esa era una cuestión muy particular de esta elección, que incluso es una cuestión bastante repetida, no solo en la región, como por el caso de Bolsonaro, o en Estados Unidos, en el caso de Trump, que fue presidente con una imagen negativa muy, muy importante. Así que yo creo que eso es un rasgo distintivo. Y sin duda que el eje económico en esta elección está presente. Yo creo que las presidenciales está en mayor o menor medida está muy presente. Este caso no es la excepción. A ese eje yo le sumaría el eje de corrupción, digamos, ¿no? Que bueno, no es muy difícil suponer quién se impone en cada eje, digamos. ¿Cuánto puede variar respecto de lo que sucedió en Las PASO, José, en Entre Ríos? Estamos hablando de Entre Ríos, tratemos de... Entre Ríos. Puede haber una variación porque ya es otra campaña, es otra... O sea, la gente define más su voto. Define más su voto y además la campaña ya tuvo otro color. Las PASO medio que, digamos así, la impresión que nos dio a nosotros en las PASO, no sé si Jorge va, es como que las jugaron de taquito todos no hicieron una campaña más científica. Es decir, en el caso, en el orden nacional, que también de algún modo involucra a la provincia de Entre Ríos, el gobierno jugó, yo diría, los 4 años a esa imagen negativa que tenía Cristina Kirchner y a decir, bueno, nosotros, aunque las cosas no estén tan bien hechas, a ella le ganamos. Pero la gran sorpresa electoral de esta elección, ya no como tema, sino fue la no candidatura de Cristina Kirchner, que todo el mundo la daba por sentada, en el sentido de que ella iba a intentar la candidatura presidencial, sorprende a todos bajando su candidatura, si bien es la gran estrella de la fórmula. Pero al bajarla, disminuye esa tensión que había frente a ella y le saca un poco una carta fuerte que tenía Cambiemos de decir, a ella le ganamos. La gran pieza que agrega con Alberto Fernández, si bien era una figura, yo no digo desconocida, pero no era una figura, si bien ha tenido trayectoria. Una figura con voto. Claro, pero lo que sirvió a Alberto Fernández fue convocar a aquellos peronistas disgustados con Cristina Kirchner por X causas, por distintas causas, y alcanza a aglutinar a todo el peronismo. El ejemplo más palpable es la convocatoria a Massa, y que él a su vez arrastraba otras figuras. En fin, lo que digo es que la no candidatura de Cristina Kirchner fue una jugada que tenía sus riesgos, pero que me parece que hasta ahora ha mostrado que le ha salido bien al peronismo. Jorge. Sí, bueno, con respecto a esa jugada que hace referencia a José, yo creo que le amplió el techo electoral a esa fórmula, con Cristina encabezando, tendría asegurado las capas más bajas de la sociedad, digamos, más afín al panperonismo en cualquiera de sus formas. A ponerlo a Alberto como cabeza de lista. Pero no me estás respondiendo lo de si puede variar respecto a las PASO. José tampoco me dio una respuesta concreta, sí. Sí, bueno, pasa que estamos caminando en una línea muy delgada con respecto... pero no estamos dando números. Acá sí. no hay ningún número. El juez electoral... Y todo puede pasar. Yo no creo que en forma significativa. En forma significativa me da la sensación de que no. O sea, lo que sucedió con el acto del macrismo en Buenos Aires, digamos, ¿no? O el debate último. ¿Puede haber cambiado algo el voto de algún indeciso? Mi opinión con respecto a esas situaciones es que desde las PASO hasta el primer debate, todos los días favorecieron por algún motivo u otro muy levemente a los Fernández. Desde que se publicaban los índices de inflación, de pobreza, la suba constante, mínima pero constante del dólar, mínima salvo el día 12 de agosto, digamos, ¿no? Y a partir de 10 días atrás, incluyendo el primer debate, no tanto por el debate en sí, pero sí por la utilización que hizo Cambiemos de ese debate, que le dio el insumo a ellos como para intentar mostrarlo a Fernández como más kirchnerista de lo que fuese, digamos, como más duro. Esa fue su intención, no sé en qué magnitud lo habrán logrado o no, pero creo que a partir de esos días, y también sumado el tema de la movilización, creo que lo energizó un poco a Macri y a Cambiemos,
y compensó un poco todos esos días de derrotas, digamos, mínimas, teniendo algunos triunfos también mínimos, digamos, ¿no? Toda esa confusión creo que da una ecuación bastante parejo en cuanto a los cambios me refiero, no al resultado absoluto en sí, digamos, ¿no? ¿Coincidís, José? Sí, hay también que ver que ese 30 por 30 que se propuso, 30 ciudades, 30 actos en 30 ciudades que se propuso y lo está realizando, lo está terminando ahora Juntos por el Cambio, también fue una jugada inteligente. Es como que salieron a la calle y salieron con éxito. Hay muchas capitales de provincia que hicieron grandes actos, Corrientes, Salta, la capital federal, etcétera, donde le fue muy bien. Y eso lo que hizo fue motivar al votante de PRO a que sea buscador de nuevos votos y a convencer, etcétera, con relativo éxito, porque esto depende de la otra parte, ¿no es cierto? Con lo cual puede ser que haya una levantada de Macri, que sí o sí va a tenerla, porque no va a quedar planchado en 32, esto es evidente, y esto va a sumar en cada provincia un poco más. ¿Cuánto más? Es lo que se pueden definir en las próximas horas. La tendencia, sin decir número ni nada, lo lógico de la tendencia es que los números sean favorables a la fórmula Fernández-Cristina Kirchner, porque ya, como hemos dicho antes, ya superaron el número requerido del 45. No obstante, Daniel, no es fácil mantener esos números. No es que uno se duerma a la siesta y diga voy ganando 3-0, pongo los suplentes en el segundo tiempo. No es así. El otro equipo también juega y cada uno sabe lo que hay. Así que bueno, yo digo, va a haber un crecimiento de Macri, sin duda, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Vemos, Juli, la nota donde opinaba Elgar, a ver. ¿Cuánto le sirve al gobierno haber hecho la marcha del sábado y las medidas económicas que planteó post-paso para tratar de acercarse en el resultado con el Frente para la Victoria? Bueno, mira, la marcha, que fue una marcha hay que reconocer, sorprendente, toda la capacidad de movilización que tuvo el gobierno, debe ser una de las marchas más grandes de este periodo de la democracia que hemos visto. Pero bueno, más que todo sirve para generar un cierto ánimo para reposicionar Macri como, en caso de darse lo que uno ya prevé en las elecciones, va a haber una disputa dentro del PRO, quién va a ser el líder político dentro del PRO. Y en cuestión de las medidas económicas, la economía es como un barco. Cuando vos girás el timonel, el barco no dobla enseguida, tarda en reaccionar y muchas veces los movimientos de ese timón fueron muy tardes. El deterioro económico de ciertos sectores sociales ha sido muy pronunciado. Y si uno ve alrededor de la Argentina, parecería que estaríamos mejor que otros, ¿no? Porque uno está viendo una América Latina muy convulsionada en términos sociales. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué acá en la Argentina no pasa lo mismo? Bueno, porque hay un gran colchón social de políticas sociales que en parte apacigua un poco toda esta cuestión económica. Y la diferencia, por ejemplo, con el 2001, que en el 2001 no había el salario universal por hijo y no había toda una estructura de asistencia social, de un esquema de organizaciones también, digamos, sociales, que eso también ayudan un poco a atenuar esta cuestión social y a generar una cierta situación al cierre de un gobierno, digamos, medianamente tranquila. Acá se va a dar un hecho histórico, digamos, en la Argentina. El hecho histórico es que después de 1930 es la primera vez en la historia que termina un gobierno no peronista y que los argentinos y también la clase política ha aprendido a respetar las reglas de la democracia. Que un gobierno, guste o no guste, tiene que terminar su gobierno y el traspaso de mandato tiene que ser como lo establece la ley. Y esto ha sido un aprendizaje también social y político de entender que cuando pasa lo contrario, los costos económicos, políticos y sociales son aún mayores. ¿Hay señales de que pueda cambiar el resultado respecto a los pasos o ves que es irreversible el resultado? Mirá, a ver, uno no tiene la bola de cristal para hacer, digamos, ciertas predicciones. Lo que uno puede decir es en base a los datos que tiene, a las cuestiones, digamos, económicas que recién te planteaba. Es muy posible que veamos el domingo un repunte de Macri en cuanto a los guarismos, pero
Si nos atenemos a la Constitución Nacional, a diferencia de Bolivia, donde Evo Morales necesita el 50% para ganar, o de Brasil, o de Chile, donde los balotajes son más al estilo francés, en la Argentina el balotaje es un balotaje muy a la Argentina, donde con el 45% de los votos positivos, válidos, vos sos presidente. Entonces es muy complicado que Fernández mueva el voto hacia abajo. Quien votó a Fernández, un gran porcentaje de los que votaron a Fernández, lo hicieron motivado por la decepción, por el enojo, y esto es muy difícil que se revierta, digamos, en este mes que tuvimos de intensa campaña. ¿Y en Entre Ríos? ¿Cuánto puede cambiar o cuánto puede interferir el rol del gobernador tan cerca de Alberto Fernández? ¿Puede mejorar su performance? Bueno, no, son muy pocas. En Entre Ríos se va a dar un panorama muy similar al que vimos, digamos. No va a sacar la performance de voto que sacó Uribarri cuando fue gobernador. Vos viste que las diferencias fueron menores. Posiblemente se vea un pequeño mejoramiento, digamos, de Cambiemos, sacar un poquito más de votos, pero básicamente las ciudades que en su momento traccionaron el gobierno, como Rosario, por ejemplo, hoy le son muy adversas al gobierno, las grandes ciudades, no así de interior, y eso es lo que le hace que esa distancia le sean muy difícil revertir. ¿Cuánto le sirve al gobierno Bien. haber hecho La palabra de Carlos Elgar, analista de Gualeguaychú, que siempre está presente en nuestro programa. A ver, a la hora de esto de definir el voto, digamos, ¿no? ¿Cuánto puede crecer? Porque, o sea, ustedes dijeron, va a pasar, va a haber cosas muy parecidas, guarismos muy parecidos a lo que sucedió en las PASO. ¿Cuánto pueden crecer figuras como Labaña, la izquierda, digamos, o sea, que por allí, digamos, uno notó que en las PASO tuvieron una performance, digamos, no esperada, en especial Labaña. ¿Puede pasar esto? Nosotros, por lo que recogimos en las encuestas que hicimos, por ejemplo, en Entre Ríos, es que Labaña no salió favorecido del debate. Fue una figura bondadosa, digamos, Claro, amigable, sí. una persona. Sí, como que se esperaba otra cosa, es verdad. En el debate otra cosa, que se esperaba, si bien no se espera de él, digamos, confrontación, pero sí una más claridad en lo conceptual, no apareció, y nos da la impresión como que puede perder votos, digamos, Labaña, ¿no? Y bueno, como decíamos, y acá en Entre Ríos sí, nosotros vemos que puede haber un crecimiento de Macri, pero no sabemos hasta dónde puede haber. Eso no. Yo con respecto a tu pregunta, y focalizándolo en los otros 4 contendientes más débiles, o digamos, con menos aspiraciones de poder, yo creo que en estos últimos días, 2 debates de por medio, me parece que el gran perdedor fue Labaña y el gran ganador, gran queda una palabra demasiado importante para los pocos que va a mover, digamos, pero me parece que fue Esper, el ganador del debate de ese sector, de esos 4 de los que están terciando. Más allá de su ideología, incluso te lo comento con información de encuestas digitales que han salido en su momento, digamos, en donde estaba primero, segundo Macri o Fernández, y el tercero siempre lo daban como ganador Esper de los debates. O sea, con poco porcentaje de respuestas, yo creo que no va a tener un gran volumen de votos, digamos, pero de esos sectores, de esos 4 candidatos, creo que fue el que más puede, algunos puntitos más puede sumar, digamos. La gente ustedes notan que está más motivada para ir o sea, que se van a achicar los márgenes de votos de gente que no va a votar o de gente que va a votar en blanco. ¿Notan que hay un mayor compromiso en ese sentido? Sí, yo creo que hay un voto definido. No sé si va a haber más votantes, eso un poco depende a veces de cada ciudad incluso, pero sí, no hay muchas ganas de votar en blanco. Es como que, recién lo decía Carlos Elgar, este balotaje, este sistema argentino donde lo del votante en blanco es como que no figura, hay que tomarlo de otro lado. Entonces no hay mucho entusiasmo, digamos, de descartar y votar en blanco.
pero hay bastante convicción ya del voto definido. Yo creo que va a haber más votos que en las PASO, porque históricamente ha sido así. Siempre en las elecciones generales el porcentaje de concurrencia es más alta, 3, 4 puntos más de concurrencia. Pero lo veo que corresponde a una cuestión formal legal, digamos. Yo la verdad que hace muchos años, que veo un desencanto para con la política que no hace que el elector, en su gran mayoría, vaya con alegría y con esperanzas importantes a votar. Yo, producto de la desilusión, tras desilusión, digamos, de los distintos procesos que ha habido, digamos, ¿no? Yo creo que no hay una motivación muy fuerte, ni una esperanza muy marcada, ni siquiera marcada por la gran parte del electorado. Una última. ¿Ustedes también percibieron en los últimos días esa preocupación que hay en el hombre común, en el empresario, en el pequeño empresario, sobre qué puede pasar el lunes con la economía? Sí, del pequeño empresario y del padre de familia sí, absolutamente. ¿Notan eso? Sí. Lo que pasó en las PASO también fue está el recuerdo muy fresco, digamos, o sea, si bien ya pasaron 70 días, digamos, pero fue bastante claro el cimbronazo que hubo, reinó la angustia ese lunes 12, ese martes 13, y yo creo que sí que está el temor. Por supuesto que tiene más responsabilidades, más personas a cargo, más estructura, digamos, que sostener, seguramente va a ser una preocupación mayor, pero creo que no escapa también al obrero o a cualquier padre de familia, digamos. Sí, efectivamente. Y en los dos casos de los mejores candidatos, digamos, posicionados, no existe por parte del votante como una esperanza inmediata de que esto va a venir una solución, o porque continúe Macri y ahora toma medidas que se acomodan las cosas, o porque llegue Fernández en 2 o 3 medidas se acomoda la situación. Es como dice Jorge, no hay una gran esperanza. Hay un voto, ya cada uno lo toma para cada lado, y como continuidad de gobierno o cambio, pero no necesariamente de que ahora las cosas van a mejorar. Bien, gracias a ambos. De nada, mucho gusto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en el tema electoral. Como ustedes saben que Juancito, digamos, cuando se dedica a hacer periodismo, digamos, deja un poco el fútbol, se dedica vuelve, lo recuperamos así un poco. Él anda recorriendo las costas del Paraná. Por ahora anda por las costas del Paraná. Hace un par de semanas denunció una situación anómala acá muy cerca, digamos. Y ahora acá, más cerca todavía, ¿no? Mucho más cerca. Hablábamos en su momento de lo que pasaba con el paredón de un emprendimiento de cabañas en La Jaula, en el paraje La Jaula, donde mucha gente iba a pescar. Algo que está mucho más cerca. El Club Náutico de Paraná y una construcción, una extensión de la vieja playa en algo que excede claramente los límites del río. Vamos a empezar a ver imágenes que el propio club anunció en su cuenta de Instagram, donde se puede ver muy bien con un dron cómo la playa le ha ido ganando al río. Ahí lo estamos viendo. El Club Náutico, esto incluso se ve desde el espigón que se hizo en el Thompson de Paraná, ha construido una extensión de la playa. Nosotros, cuando advertimos de esta situación, lo que hicimos fue empezar a averiguar un poco lo que hay detrás de todo esto. La obra, como decíamos, fue anunciada por el propio club a través de la cuenta de Instagram. Desde el 2002, ahora vamos a ver el detalle, cuentan con una autorización de vías navegables para hacer dicha obra. Desde el municipio de Paraná aseguran que no han podido ponerle límite a este desarrollo que ha empezado el club, que tiene gran parte de las embarcaciones que tienen ciudadanos de Paraná y de alrededores de la capital provincial. Decía que el municipio no pueden ponerle límite, incluso hasta por una cuestión de jurisdicción. Hasta nuestra consulta, desde el Consejo del Corufa, que es el que se encarga de regular los cursos de agua, ni siquiera sabían de que esta obra estaba en curso. ¿Cómo que no sabían? No estaban al tanto. Realmente no estaban al tanto. A partir de que nosotros empezamos a hacer consultas... Vos le recordaste, ¿no? De que cobran un sueldo, ¿no? Sí, bueno, lo que hicimos nosotros fue consultarlo. A partir de la consulta se empezó a motorizar toda la cuestión institucional. Pero vayamos a ver un par de placas para ir explicando punto por punto algunas cuestiones que tienen que ver con este emprendimiento.
bueno, ahí se sigue viendo la obra que se ve desde el río incluso y desde el Thompson, como decía. Vamos a ver las placas, Juli. Ahí está. Bueno, Camino de Sirga, esto es ley. Se estableció en el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield que era de 35 metros. Ya lo hablamos en su momento cuando hablábamos lo de la jaula. A partir de la reforma del Código Civil en tiempos del kirchnerismo se redujo el Camino de Sirga a 15 metros desde la orilla del curso de agua. En 2017 el Senado aprobó, le dio media sanción a un proyecto que restablece los límites en 35 metros, porque claro, los defensores del medio ambiente y de la costa y de las costas y de los ríos de la Argentina... Disculpame, de la propiedad pública. Y de la propiedad pública, por supuesto. Los ríos nos pertenecen a todos. Por supuesto, y el Camino de Sirga es aquel que tienen que garantizar el acceso público. ¿Qué pasó en el Senado? Aprobó en 2017 una media sanción, pero esto no ha sido tratado todavía por la Cámara de Diputados. Ya habían avanzado en tiempos de la dictadura, la gente del Roaming, la gente del Club Estudiante. Bueno, tiene que ver con lo que pasa ahora. El acceso a las costas en Paraná. Hay 4 clubes que tienen la concesión de terrenos costeros. Estamos hablando del Club de Pescadores, del Paraná Rowing Club, el Club Atlético Estudiantes y el Club Náutico de Paraná. No haciendo lo que pasa en ciudades turísticas como Mar del Plata, donde hay concesiones que trabajan, invierten en el espacio público, pero que respetan el acceso libre de todo ciudadano a las costas, tal como lo establece el Código Civil, la Constitución Nacional. Acá eso no ocurre. En ninguno de los casos, lo que decíamos, se respeta la libre circulación y el acceso a la costa, tal como lo establece el Código Civil. Vos vas al Robin, vas al CAE, vas al Club de Pescador y si no sos socio, no podés. En el náutico incluso es peor todavía porque al estar más lejos del ingreso de la costa, ni siquiera te dejan ingresar cerca del río, de la playa, de ese espacio tan lindo que tiene el Club Náutico y que solamente pueden disfrutar socios que, dicho sea de Debe paso... haber menos de 2.500 o 3.000 metros desde la puerta Sí, del sin dudas. náutico hasta el río propiamente dicho. Con una particularidad que es mucho más difícil de acceder incluso a ser socio. Vos tenés que ingresar con un conocido que te lleve porque si no, no podés, porque incluso tiene un claro corte elitista. El club elaboró, como decíamos, el proyecto en el año 2002. Se ha ido ejecutando, según dicen desde el club, a medida que las bajantes del río y el presupuesto de la institución se lo van permitiendo. Aseguran que cuentan con la habilitación de la Dirección de Vías Navegables. Pero ¿qué pasa? No cuentan con la autorización del Consejo Regulador de Uso de Fuente de Agua. ¿Qué dicen del club? Que en el momento que se elaboró el proyecto, la Corufa no existía. Algo que efectivamente es así. El problema es que después, cuando a partir de que empezó a regir en la materia, insisto, no presentaron el proyecto hasta que nosotros los advertimos. Los dirigentes, incluso decíamos que la municipalidad no pueden controlar el acceso, la obra del náutico. Los dirigentes dicen que a partir de la obra que hizo el municipio en el Espigón, esto que vimos que estiraron un poco más hacia el río, la punta del lado oeste sería de la playa del Thompson, hizo imprescindible la obra que están haciendo en el náutico porque tienen riesgo de garantizar el ingreso de las embarcaciones a lo que es la laguna esa previa que tienen para luego poder realizar el estacionamiento de las barcazas. Volvemos, como decíamos, Corufa se notició gracias a nuestra consulta de lo que era la obra. Inmediatamente la institución pidió al club que regularice la situación. El club, debemos decirlo, respondió casi de inmediato. Nosotros empezamos a hablar a principio de semana y ya el club presentó la nota correspondiente para hacer el envío del proyecto y que la Corufa pueda analizarlo desde la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos. Nos explicaban que hay un problema de competencia, que no está bien claro si Vías Navegables o Corufa es la que responde, pero bueno, Corufa requiere de que el proyecto sea aprobado por esa institución y el club lo presentó, insistimos, a partir de que nosotros le consultamos a Corufa y Corufa habló con el Club Náutico puso a disposición todo lo que tiene que ver con este proyecto. Incluso hoy la Corufa firmó una resolución de la cual se formaliza este trámite y que le va a llegar la cédula de notificación al Club Náutico en las próximas horas. La consulta es, ¿la habilitación de vías navegables se hizo vía excepción o se hizo dentro de la norma? ¿La construcción de la obra excede los límites que corresponden por la ley a los límites del río o no lo excede? Eso es lo que seguramente dispondrá la Corufa una vez que analice el proyecto, que a todo esto la obra se paralizó a partir de nuestra consulta. Hasta tanto la Corufa no autorice, la obra no puede continuar. El club acordó, según lo que nos dijeron desde el organismo, frenar esta obra hasta tanto, insisto, tengan la habilitación correspondiente y pueden hacerlo en tiempo y forma. Ahí estamos viendo
lo que el club presentó después de nuestra consulta a Corufa. O sea, el Hicimos el trabajo espacio nosotros. de Ganando Amigos, digamos, ¿no? Ganando O amigos. sea, cartita de documentos, llegar a los Zoom, Y despertando funcionarios, ¿no? Porque en definitiva, esto que está informando el club debió haberlo hecho antes o debió haber sido exigido Claro. antes por funcionarios. ¿Quién está de presidente del Club Náutico? ¿Sabe que no sé el presidente Qué mal, del ¿eh? Club de Náuticos? Qué mal, qué mal, No qué está mal. bien lo que hace, Daniel. Un centro a la olla y un cabezazo fallido. No obstante, Parece un delantero de Boca. desgraciadamente sí. Insistimos Guanchope. en algo. Hubo un tiempo donde la Corufa ni siquiera se había enterado de esta situación y el club obviamente tampoco había regularizado la misma. Se quedó con que Vías Navegables en el 2002 autorizó la obra. La pregunta es, ¿sigue exactamente igual el espacio, el ecosistema, el ambiente donde se desarrolla la obra que en el 2002? Bueno, Corufa deberá resolver en las próximas horas a partir del proyecto presentado por el Náutico, ¿no? Te voy a agregar una pregunta que no es menor y que no sé si es de conocimiento público. ¿De quién es la propiedad de los terrenos donde está radicado El Club Náutico. el Club Náutico? Por lo pronto, el acceso debe ser público, el terreno No, debe pero ser público. ¿De quién es la propiedad del terreno? Y ¿Quién se lo le tiene cede que- al y Náutico? se lo tiene que haber, obviamente, el Estado. El Estado. El Estado Estamos en zona del túnel subfluvial. sí, El túnel subfluvial. Claro, si por se supuesto. aplicó- Los terrenos del Náutico son propiedad Claro, del sí, túnel sí, subfluvial. sí, eso puede ser, sí. De hecho, el túnel subfluvial se los concedió por una determinada cantidad de tiempo. O sea que Sí, no como es pasa con los otros clubes, no ¿no? son propietarios del No, por terreno. supuesto, son Digamos, con- lo que agrega un elemento más a la confusión jurídica. Estamos prestando un territorio público a una organización privada que además avanza sobre privilegios privados, excluyendo a la gente, ¿no? González Lacabe, Martínez Lacabe es el presidente del Náutico. Claro. Por supuesto. Carlos lo que- Gustavo, o sea, porque hay Sí, varios Martínez Lo que acá. decís vos, Connie, es así. Es un espacio público. Yo insisto en algo. Si hay manejo privado de Como las datos la costas- figura, me lo acaban de confirmar. Como datos, Como claro, datos, por en supuesto. préstamo. Claro. Sí, como el Robin, En como el CAI y el préstamo. Club de Pescadores. O sea, no hay propiedad consolidada del Club Náutico sobre esos terrenos. Digo, me parece que se juntan un montón de elementos sumados claramente a la gravedad de lo que está contando Juan, que pone en duda, digamos, qué se hace con los terrenos, con lo que nos pertenece a todos. Claro, como pasó con la playa del Estudiante, la playa del Robin, digamos. O sea, uno ve que hay una playita municipal. ¿Cuánto tiene de qué dimensión debe tener? ¿100, Sí, 200 menos. metros? Sí, 100, 150. Sí, también ahí juega en contra la imposibilidad de que el camino de Sirga tenga una continuidad. No, solo eso. También uno entiende que el Estado también ha incluso abandonado los propios espacios públicos de gestión pública, el balneario municipal o el balneario del Thompson. Una ciudad turística que no tenga playa, teniendo el río Paraná en esta hermosa costanera, es una locura. El problema es que, insisto en lo mismo, el manejo privado de las playas no pasa solamente en Paraná, pasa en otros lugares que son de gran explotación turística. El tema es que ahí Bueno, tenés pero acceso por ejemplo, todos. en Gualeguaychú recuerdo que Piaggio hizo varias medidas, ¿no? Sí, Respecto igualmente de- toda la zona costera del Parque Insue son como datos a los clubes, Ujú. que incluso ahora hay una polémica porque uno de los clubes, el municipio se lo quiere quitar, más allá de que fue un pacto con Don Unsue, que fue quien donó las tierras, son como datos por 25 años, que se renuevan cada 25 años y los clubes hacen obras siempre con una Bueno, pues yo recuerdo que había un playón privado, digamos, ahí en la costanera que fue público-privado. Ajá, Fue la única obra que se ha hecho en Gualeguaychú pública-privada que ahora se estatizó. Yo Claro. quiero compararlo con Santa Fe. En Santa Fe no hay playas privadas. Lo quiero decir con orgullo y creo que tiene que ver con los últimos años sobre todo, porque digamos existe un complejo que tiene una pileta, pero no tiene exclusión de quienes ingresan a la playa. Claro. Las Es que playas ese es son el de tema. mantenimiento privado, pero no hay posibilidad el de que se tema. excluya. Y de hecho, hace algunos años hizo un trabajo muy interesante de regulación de lo que es el uso de toda la costanera oeste, la enorme costanera santafesina, y, Claro. y ninguna de las explotaciones comerciales impide a ningún ciudadano llegar a la vera del río. Es que eso es lo lógico. Más allá de quién sea el que maneje acomodato el terreno, el problema es que no se deja ingresar al ciudadano común de a pie, al ciudadano paranaense o incluso al propio turista de acceso público a las playas. Simplemente eso sería lo ideal, porque incluso el manejo privado de los clubes con asociados y demás no está mal.
El problema, insistimos, en que no se deje participar al ciudadano común que haga valer su derecho de acceder a las costas. Bien, gracias Juan. Nos vamos a ir a la pausa. Después, pero yo quiero que me digan, a ver, señor Cherep, Sí. señor Garro. Ya me ¿Quién están es- escribiendo. por ¿Quién es el candidato de mayor patrimonio de los que se presentan en esta elección en Santa Fe? Y me da el número. En Ya. Santa Fe. Bueno. El La- número, no, tengo que hacer una suma para el número, ¿eh? Tengo que hacer una suma porque Bueno, no la está tengo. bien. No, discúlpeme. No, está Pero- Está, apurador está hoy. desbordando el win Está hoy, ¿eh? desbordando hoy. Escúcheme, un poco de respeto porque hemos trabajado. Le digo lo siguiente. El más alto, dígame, te estoy pidiendo el más alto. El nada más, ¿Y el cómo más ganó alto tiempo? de patrimonio Sí, tiene que sí. ver con su Declaración. familia y con su declaración jurada y su participación en una, en ¿Me una lo da? empresa familiar. Se llama Enrique Esteves, es el hijo de el viejo dirigente Guillermo Esteves Boero, Ajá. cuya Es familia candidato es candidato a diputado nacional por el partido de La Baña. Perfecto. ¿Y usted, señor, el candidato de mayor patrimonio de los que se presentan en las Por próximas- amplio margen gana Marcelo Casaretti. ¿De cuánto hablamos? Y cercano, superando. Ahí está la discusión de la manera en que se evalúan los bienes. El avalúo de los bienes en las declaraciones juradas, hay casas que son de 60.000 pesos que no se han actualizado después de hace muchos años. Pero Pero el total que tiene presentado el señor Marcelo 40 Pablo millones Casaret, de pesos. 40 millones de pesos. Muy bien. Ya vamos a ampliar. Pausa, Casi ya volvemos. 5 días con el departamento.